Porque entendíamos que con la afición que hay iba a decir en Zaragoza, en la Ribera, con las vaquillas, a ver, porque en Zaragoza no podía haber vaquillas. Había mayoría que queríamos, pero había otras cosas a nivel institucional que no nos dejaban. Entonces esa fue nuestra pelea, porque para popular, este espectáculo es el más popular que hay. Diga la gente lo que diga, aunque vienen hasta antitaurinos con que digan. Primero fue empezar con las vaquillas, ¿vale? Nos costó 3 o 4 años. Ya habíamos ido fraguando el que en una época del año 76 al 80 o al 79 conseguí que los que estaban aquí, como conocía casi todos los empresarios, fueran unos u otros. Yo traía siempre los bueyes para el trabajo de los corraleros que había y tal. Y con Pepito el corralero y la familia Cerdán, que han sido también unos de los que me apoyaron muchísimo, 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 igual que su hermano Carlos, otro hermano que tenían que era Guacilillo, que murió muy joven. Esa familia estaba muy vinculada al campo porque venían de Valtierra, de la Casa Chopera, de vaqueros de la Casa Chopera, eran monosabios, y Pepito, cuando se murió el tío Gregorio, al que puso la Diputación casa y de corralero, fue a Pepito, que se ha pegado aquí la tira de tiempo, muchísimo tiempo, y éramos íntimos amigos. Y ese nos apoyó muchísimo. Bueno, total, que echábamos, después de las novilladas, que nada más y nada menos que se daban 6 novilladas en el mes de septiembre, conseguimos que un año me hiciesen caso y anunciaron en los carteles, como entonces se ponía la cartelería por los bares y los murales que tenía la empresa, se puso allí debajo que se iban a soltar unos novillos encintados para probar a que la gente que quisiera salir a recortar y quitar la cinta, sería gratuita la entrada a partir del 5.º novillo, no se cobraría entrada, y así empezar a ver cómo iban las cosas. Y ahí empezó un poco todo porque, oye, era cojonudo que había 1.000 y pico personas o 2.000, si la novillada era atractiva porque eran nombres interesantes, taurinamente hablando, pues había a lo mejor 2.000, nunca más. Pero al 5.º novillo se ponía la plaza llena de la gente que venía a ver cuando echábamos luego nosotros los utreros para quitarles las cintas. Se ha creado todo a base de como somos los aragoneses, de cabezonería y de algo que te gusta, que lo llevas dentro, y que luego tuve muchos apoyos, porque es la verdad. Este que está ahí enfrente, el que estamos esperando, Julián Nieto, y sobre todo para llegar a dar vaquillas aquí, la verdad es que fue un tema muy, muy complicado, y más para aquellos años, que veníamos de una dictadura pura y dura, y la gente del toro sobre todo, que era lo que más me fastidiaba a mí, y nos fastidiaba a muchos que estábamos empezando a buscarle los 3 pies al gato, era que nos encontrábamos con la sonrisa cuando íbamos a hablar con ellos, y cuando nos marchábamos, casi convencidos de que iban a decir que sí, era todo lo contrario, porque empezaban allí en sus reuniones en el Gran Hotel, en el Oro del Rin, que era un bar muy transitado por todos los abonados de Zaragoza, en lo que era la calle Requete Aragonés, que ahora es, ¿cómo se llama ahora? Ahora cambiaron de nombre. La calle está, bueno, la calle antigua que se llamaba Requete Aragonés, que ahora no me acuerdo cómo se llama. En definitiva, que toda aquella gente que era en la que se podía haber confiado, porque sabías que eran taurinos, sabías que estaban, la mayoría eran abonados, y que además les gustaba el tema, luego eran los primeros que empezaban a hablar con los comisarios, con los jefes de la policía, incluso con el gobernador civil, que entonces tenía toda la fuerza del mundo, el gobernador civil, para que esto no se celebrara. Esto es una reivindicación de las peñas. Entonces las peñas básicamente salen a la calle en el año 78, en el año 79 ya se participa en el pregón mismo de las fiestas del Pilar del Ayuntamiento, porque posteriormente los pregones se dividen en 2, ¿vale? Pero eso es otra historia. Entonces tenemos aquí como gobernador civil a Laína, el hombre que el 23 de febrero era el director de la seguridad del Estado, lo teníamos aquí de gobernador, y nos las prohíbe. A las 3 de la madrugada de ese año, del 79, nos prohíbe las vaquillas. La gente se montó una empanada tremenda
las peñas que estaban convocadas vinieron hasta la Plaza de Toros, llegaron y nos tenían preparado un dispositivo antidisturbios impresionante. Siempre hay alguno que se sale de manga, y bueno, como llevaban periódicos estilo San Fermín, que se creían que esto iba a ser San Fermín en el ruedo, pues vimos que, que les pegaba un poco. Hasta que quemaron la puerta de la Plaza de Toros, no, se quemó ya porque la gente estaba harta de cómo nos habían engañado a todos. Y los peñistas, que era una de las 4 columnas principales con las que se tenía, como era normal, que contar, y que a todos les pareció muy bien, pues se ofendieron porque nos engañaron. Habían dicho que sí, las vacas estaban aquí en los corrales, y por la noche o de madrugada había ido alguien del delegado del gobierno a decirles a las peñas que no se iban a celebrar las vaquillas, con la cantidad de miles y miles y miles de personas, que esto era para verlo, esto era para verlo. Estaba el señor Laína, don Francisco Laína, así de principio pues estaba como que sí que se iban a hacer, pero luego nos encontramos que cuando veníamos a las vacas, en vez de las vacas estaban los grises con las pelotas. Y ya empezó ahí, y yo pues me iba a casa, y cuando llegué a entrar a casa pues me cogieron, me metieron en un coche y me llevaron aquí a la comisaría, aquí. Y me subieron a donde vivía el jefe, al piso de arriba, y estaba el teléfono rojo y me decía, coge ese teléfono que está el gobernador. Cojo el teléfono, sí. Oiga, ¿usted es Vicente Navarro? Pues sí. Dice, haga el favor de parar a las peñas porque yo sé que usted es el jefe. Y digo, yo no voy a parar a las peñas. Digo, aquí usted es el culpable de lo que está pasando. Porque si en principio había permiso y ahora lo deniega usted, pues allá usted. Y me dice, le voy a meter un puro que se va a acordar para toda su vida. Y digo, y usted, su carrera política se termina aquí también. Y le colgué. Y el jefe de la policía decía, ¿qué hace? No le cuelgue al gobernador. Y suena otra vez, lo cojo, otra vez él, que mire, que están ya en la Plaza del Pilar. Digo, sí, ya lo sé que están en la Plaza del Pilar. Digo, ¿por qué no coge usted y retira a los grises? Los retira usted y a ver a cómo no pasa nada. Total que pum pum, y le vuelvo a colgar. Y ya el jefe de la policía me dice, mire, vamos a hacer una cosa. Dice, vamos a dejar tranquilo este año y al año que viene a ver qué ocurre. Y gracias a él que nos convenció. Si no, se hubiera organizado la de Dios, no hubiera fiestas del Pilar, no hubieran existido ese año, vamos. Porque las peñas, queramos o no, tienen muchísima fuerza en Zaragoza, porque son miles de peñistas. Y yo sabía que estaba arropado por las peñas, porque claro, y cuando se enteraron que me habían trincado, pues aún encima, pues aún le dieron las sillas esas que me habían puesto para la ofrenda de esas de la caridad, pues volaban que no veas tú. Y acabamos el 79, el 80 sigue Laína como como gobernador, no las consiente. En el 81 volvemos a pedirlas y entonces lo mandan a Madrid. De Madrid nos mandan un navarro, un tal Mirondo, de apellido, el nombre no me lo recuerdo, y pensamos que el 82 va a ser. Y empezamos en primavera ya tocando las charangas, pidiendo la vaca, pidiendo esto y tal. Tuvimos 2 entrevistas y no dijo que sí, pero no le vimos mala postura, que el hombre se reía, es que eso en mi tierra se lleva mucho, porque además era de la Ribera, no era de Pamplona capital, era de la Ribera, lo cual aún nosotros nos poníamos más chulitos diciendo, pues si es de la Ribera, este tragará. Y así pasó. En el 1982 se programan 4 días de vacas que paga el Ayuntamiento de Zaragoza íntegramente. Y se abren todas las puertas. Aquí no hubo entrada ni pagó nadie. Entonces, hay anécdotas, si acaso luego os contaré alguna muy graciosa, donde, bueno, pues la policía local hizo una estimación de gente que acudió, no que entró, pues no se podía entrar. O sea, la gente no llegaba a pasar la primera puerta, allá se volvía, porque tanto en el ruedo
como en los tendidos, o sea, estaba todo petado, o sea, no cabían. Y como te digo, esta estimación fue de unas 25.000 personas, según fuentes de la policía local, que está escrito, o sea, se puede leer en una hemeroteca. Luego ya, esos 4 días, las vacas fueron de José Mari, que tenía muy buena relación con la empresa Lozano en aquel momento, que era la gerencia de aquí, y con José Ángel Zalba, que era el gerente. Recuerdo varias cosas. En primer lugar, el primer año se fueron haciendo una serie de pruebas, me refiero respecto a la concepción del espectáculo, y creo que estaba entonces la empresa Lozano, y entonces pues vino cantidad de gente. Fue un año que la gente llegó a estar hasta por los tejados de la plaza, o sea, hubo en la plaza, yo no puedo ni calcular el número de gente que habría, pero estaba atestado el ruedo y las gradas e incluso el tejado de la Misericordia. Eso se fue modulando por los riesgos que corría de que se pudiera caer la gente, por el propio número de eso, y la realidad es que colaboraron todos en los años siguientes, la empresa, los organizadores de los festejos populares, de forma que se ha llegado a lo que es ahora, que es un espectáculo, pues yo creo que entretenido, que no tiene los riesgos que tenía entonces, siempre los hay, ¿no? Pero en fin, yo creo que se ha hecho un espectáculo asequible para que puedan venir niños mayores y yo creo que de un gran alcance cultural. Luego está los heridos, eso ya veréis fotos, que eso es, y si además don Carlos Valcarreres tiene los datos, y no los tengo yo también aquí, o sea, fueron 123, me parece, los que pasaron por la enfermería y fueron evacuados. Luego se contabilizaron los que aquí dentro de este callejón se les ponía micromina porque no era más que un raspazo. Esos no entraban adentro, ¿eh? Los que entraban adentro eran 123 creo que fueron. Que eso sí, pues ya era un poquito más, ya había que rasparle, limpiarle más, porque había cogido un montón de porquería o de virus en el albero, y algunos pues luxaciones de hombro, lo normal, cuqueras, traumatismos, había que ponerles los collarines, y las ambulancias de Cruz Roja había en fila las camillas porque no había ambulancias para sacarlos a todos a la vez. Los primeros años fueron muchísimos, esa es la realidad. Eso nos llevó a una serie de circunstancias, incluso a cambiar la estructura de la enfermería. Cuestión que en estos momentos, afortunadamente, pues hay muchos menos, porque yo creo que se ha llegado a conseguir el espectáculo ideal. Hay otros que ya no son los festejos populares propiamente dichos, sino que están a mitad de camino entre lo que es el toreo profesional y los festejos populares, como son los toros, los recortes de toros, los recortes con anillas, toda esta serie de cuestiones que en definitiva pues eso tienen un punto de riesgo superior. Se hizo un estudio del impacto económico que habían asentado el hacer los festejos estos a la Plaza Toros, o sea, a la ciudad de Zaragoza y alrededores, porque también es verdad que aquí no hay hoteles muchos días, o en aquella época cuando el boom de las vaquillas, y en el Fulero en Casetas, como en Los Ángeles de Alagón, de un año para otro la gente les dejaba las habitaciones pedidas, o en la Puebla del Finde, no está la Almunia, o sea, en sitios donde había medio hotelillos o fondas buenas, estaban todas cogidas, hasta Zuera, Villanueva Gallego, o sea, por cualquier carretera de los cuatro puntos de entrada, fíjate si ha supuesto muchísimo, que es lo que tendría que hacer ahora y que aún supondría más con los encierros. Pues hombre, yo le contaría, yo creo que la gente disfruta mucho, que el que es aficionado a los festejos populares tiene la oportunidad de recortar las vaquillas, que en definitiva el clima que hay es un clima francamente muy bueno, y que yo creo que es un poco el espíritu de la permanencia, de una parte por lo menos de la permanencia de los festejos taurinos en
en Aragón y en España, vamos, está claro. O sea, eso yo les tengo que decir que evidentemente no dejen de conocerlo porque es una cosa que a los chicos les divierte mucho y a los que no son tan chicos, incluso a los padres de los, o sea, a los abuelos de los chicos también, vienen con una gran devoción, ¿no? Se terminó.